Buenas noches, mi nombre es Angie Vanessa Parada Rangel y pertenezco al grupo 14 del curso Físico-Química Ambiental. Estamos trabajando la fase 3, que es el componente del agua. Para eso se está trabajando en un caso estudio donde presentamos una alta contaminación de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas presentadas en una fuente hídrica. Con altas concentraciones de estas sustancias. Entonces se está trabajando con la industria Fibratex SA, donde primero que todo realizamos una tabla, una caracterización de estos impactos ambientales que están generando estos procesos en esta industria. Y para ello se tuvieron en cuenta dos estaciones de monitoreo que están ubicadas en el municipio de Bello, Antioquia. Primero que todo tenemos dos medios, entre ellos está el medio biótico. Uno de los componentes que lleva el medio biótico y que está realizando un impacto de estos procesos es el suelo, donde presenta una modificación en las características físico-químicas y microbiológicas del suelo. Otra de los componentes son las aguas superficiales. Igualmente presenta características y cambios físico-químicas y bacteriológicas de estas aguas. Otra es la atmósfera, donde encontramos modificación del aire, alta contaminación por emisiones de gases en partes por millón. Otro de los medios estudiados es el medio biótico. Presentamos componente ecosistemas acuáticos y presentan un impacto en la modificación y la calidad del hábitat, donde presentan variaciones hidrobiológicas de las aguas, presentando una modificación en los hábitats de estas especies que se encuentran allí. Realizada esta caracterización, presentamos una serie de observaciones y donde se presentan afectaciones ciertamente directas e indirectas de acuerdo a este proceso de curtiembres, y pues también se identificaron por medio de las etapas realizadas en estos procesos, y pues desde allí, de estas etapas, se tomó un criterio de evaluación. Las etapas del proceso que llevan y el tipo de contaminante o el impacto que ha generado en este componente que sería el agua. Uno de los procesos que tienen esta industria para realizar la curtiembre es el remojo, donde se identifica un alto consumo de agua y que a su vez esa agua es vertida a las fuentes hídricas ya contaminada. Entonces, la afectación que vemos es en la salud humana, en el agua, en el suelo, igualmente en el aire. Esta actividad es económica para esta región, pero vemos que no están realizando y no están teniendo en cuenta la normatividad que presenta esta para tener en cuenta la cantidad de contaminante que pueden arrojar a esta fuente. El segundo proceso es el pelambre, que igualmente genera el mismo tipo de contaminante y el mismo impacto, pero este genera otro tipo de impacto porque está generando contaminación auditiva. Además de eso, porque están realizando procesos con máquinas donde presentan alto ruido.
Para el tercer proceso están los descarnados, el dividido, desencanalado y purga, el piquelado, curtido, el rebajado, el neutralizado, el recurtido, el teñido y engrasado, el secado y pintado y planchado. Todas vemos que generan una contaminación al medio, y para ello pues se tuvieron en cuenta unas tablas de balance. Primero vemos el tipo de muestra que se presenta, la temperatura del agua, el pH, el oxígeno disuelto, los óleos totales disueltos, la dureza, alcalinidad, conductividad eléctrica, etc. Entonces, para ello tomamos como resultado las muestras que se tomaron aguas arriba y aguas abajo en los dos vertimientos que antes habíamos hablado. Entonces se tomó un promedio, digamos, del aguas arriba y aguas abajo, y este sería nuestro promedio que da como resultado el vertimiento que se realiza. Como segundo tenemos el cálculo de indicadores de la contaminación. Entonces, aguas arriba y aguas abajo. La primera sería la ICOMO, que son mediciones de la demanda bioquímica de oxígeno. Son los coliformes totales y el porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, para el segundo es el que es el contenido de sólidos disueltos en la corriente del agua. También está como tercero el resultado del ICOSUS, que es el cálculo de sólidos suspendidos o las partículas de carácter orgánico e inorgánico, que se mantienen suspendidos en cada una de las concentraciones que se trabajaría. La fórmula para trabajar el ICOMI sería 1/3 por la conductividad más la dureza más la alcalinidad. Ahí vemos reemplazar la fórmula de la conductividad porque no la tenemos. Entonces primero teníamos que hallar la conductividad, la dureza, la alcalinidad de aguas arriba, seguidamente pues de aguas abajo. También reemplazaríamos, después de tener todos estos resultados, reemplazaríamos la fórmula del ICOMI. El ICOMI es el índice de contaminación de materia orgánica, que la fórmula es 1/3 sobre la demanda bioquímica de oxígeno más los coliformes totales más el porcentaje del oxígeno. Igualmente la demanda biológica de oxígeno, también presentamos los coliformes y el porcentaje de oxígeno de aguas arriba y aguas abajo. También el ICOSUS, que es el índice de contaminación por sólidos suspendidos. Hagamos el sólido suspendidos totales, y para el ICOTRO, que es índice de contaminación de trófico, y esto va por categorías. Y presentamos para aguas arriba, aguas abajo, nos daría un resultado hipereutrófico. Y acá vemos que es a 1 gramo sobre metro cúbico. El ICOTEM, el índice de contaminación por temperatura. Tenemos trabajadas con la temperatura de aguas arriba y aguas abajo y la temperatura del vertimiento de las dos
trabajadas. El ICO-pH, el índice de contaminación por el pH. Igualmente trabajaba aguas arriba, aguas abajo, resolviendo la fórmula. Como lo dije al principio, estas fórmulas se realizaron de acuerdo al promedio realizado y el vertimiento con aguas arriba y aguas abajo de acuerdo a las dos estaciones. Ahí nos dice trabajar con los valores del vertimiento con base al balance de cargas para los parámetros conservativos. Entonces, uno de esos parámetros conservativos es los sólidos disueltos totales, los sólidos suspendidos totales, los cloruros y algunos contaminantes como pesticidas y herbicidas. Para esto debíamos determinar la concentración de los sólidos totales con el programa. Entonces acá tenemos la conductividad eléctrica que debíamos colocarla en esta casilla y pues reemplazar la fórmula de la conductividad para que nos pueda dar el total de sólidos disueltos de esta corriente de agua que estamos trabajando, aguas arriba y aguas abajo. Ahí tenemos la fórmula diligenciada reemplazada a los datos, donde esto corresponde a la conductividad electrolítica y pues a los Siemens que se calculan por metro. Por último, para determinar el cambio de flujo másico, calculamos la fórmula, que sería la fórmula para hallar el flujo másico. Entonces el caudal por la concentración. Y pues eso es todo lo que debíamos realizar en este trabajo. Por el estudio realizado y toda esa cuestión vemos la alta tasa de contaminación que presentan estas descargas contaminantes orgánicas e inorgánicas en el río Burra.